told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Marco, muy buenos días, muy buenas tardes, justo muy buenas tardes a todos. Y primero que nada agradecerles este camino de 25 años que con ustedes, con los medios, con el apoyo que hemos tenido siempre de su parte, ha sido pues un viaje más placentero, ¿no? Que hemos contado siempre con su apoyo y con su ayuda. Así que primero empezaría por agradecerles esa colaboración y esa buena, buen acompañamiento que han tenido con nosotros. Ahora que veía el video para todos, ¿no? Se dicen fácil, ¿no? 25 años pasan muy rápido. Jamás pensé yo que estuviéramos hablando ahora en esta celebración de 25 años, que después de 25 años estuviéramos cuando iniciábamos los principios de La Bella y la Bestia, aquella primera Bella y la Bestia con Blandón, con Roberto Blandón, con Lolita Cortés, ¿no? Con todo el elenco que inició esta carrera de Ocesa en el teatro, en los musicales de Broadway. Y les cuento un poquito que para esa época, en el 97, que fue la inauguración de este gran musical, de nuestro primer musical de gran formato, lo que estábamos buscando era alternativas a lo que nos dedicábamos en Ocesa, que era hacer entretenimiento fuera de casa. Estábamos preocupados por qué seguíamos haciendo. Ya hacíamos muchos conciertos, ya empezábamos con alguno que otro festival, ¿no? Que era el principio de lo que hoy creo que son los festivales más importantes, pero sobre todo creíamos que hacía falta en esta lucha, en esta investigación que hicimos, creíamos que hacía falta quitarle el pasaporte, el viaje internacional y la barrera del idioma para hacer grandes musicales en México. Y eso nos llevó a la primera contratación de la primera licencia de La Bella y la Bestia, a esa primera inversión enorme. Si mal no recuerdo, habrán sido cerca de 8 millones de dólares que fue de inversión para hacer esto, además de arreglar en aquella época, de haber arreglado el Teatro Orfeón. Y lo que descubrimos era que no era necesario, que no era suficiente resolver el problema para México, sino en aquel entonces teníamos que resolver un problema más grande, que era el cómo amortizábamos o cómo dividíamos la participación de esta inversión en varios otros países, porque México no podía pagarla sola. Y tuvimos que, para resolver un problema, tener que resolver un problema mayor, que era cómo hacemos un circuito para 4 países diferentes. Y fue así como logramos la licencia, la primera licencia para México, Argentina, Brasil y poco después para Madrid, para España. Y ese fue el principio de Ocesa, de toda la parte teatral que hicimos de musicales. Estas 4 patas que sostenían la mesa, y cómo buscábamos el tráfico entre cómo hacíamos una producción en México, que después llevábamos a Brasil, que después llevábamos a España, que después llevábamos a Argentina, y toda esa logística y coordinación que fuimos haciendo poco a poco. Y eso nos llevó a esa aventura de La Bella y la Bestia, y demostramos que sí se podía hacer, que había muchos profesionales en México, que en un principio teníamos mucha visita de gente de Broadway, desde técnicos y gentes y directores, y conforme pasó el tiempo, les pudimos demostrar a todos ellos que éramos una empresa que podía trabajar profesionalmente y que existían en el país mucho más experiencia de lo que ellos tenían en mente. Y fue así como empezamos a dejar de tener
digamos, extranjeros en cada una de las posiciones, hasta que hoy yo creo que el 95, el 90% de los puestos los ubican, ¿no? O los tienen, ¿no? Gente experimentada, colaboradores que han tenido ya mucho tiempo con nosotros y que no necesitamos, y que nos ven además como una empresa seria, como una empresa humana, como una empresa que entiende lo que es hacer teatro y que siente la pasión por hacer teatro musical. Luego esto nos llevó, y vale la pena mencionarlo, hoy estos 25 obras de teatro de musical de gran formato, pues las dedicamos a estas, a las que elegimos. Hemos hecho muchas otras cosas más, hemos hecho muchas obras de teatro, hemos hecho muchos otros musicales, algunos más pequeños, algunos menos exitosos económicamente, pero muy exitosos en nuestro corazón y en el producto que entregamos, pero decidimos enfocarnos a estos que eran los musicales de gran formato. Así que es con esto que estamos iniciando nuestra celebración, ¿no? Que continuamos con nuestra celebración de los 25 años de obras musicales pues en México y en estos países que les mencioné, ¿no? Así empezamos con esos, en el teatro Orfeón, pues hace muchos años, sí, esos 25. Estaba yo pensando de todo lo que tuvimos que hacer al principio y de las conversaciones y las primeras audiciones que teníamos, ¿no? Y el equipo, cómo se fue conformando. Y hoy cuando lo veo, pues 25 años después, creo que es un equipo consolidado, un equipo muy bonito, un equipo que ha dado grandes oportunidades. Tener a Alan Estrada aquí me parece muy... No dejo de pensar en ese maravilloso Hoy no me puedo levantar que hicimos en el Teatro Telmex, ¿no? En el que fue en el 2006. En el 2006, en el 2000 con Alan Estrada, y que creo que además ahora con su musical creo que logramos, ¿no? Poner a lo mejor un granito de arena para que toda esta industria, ¿no? Floreciera y que se convirtiera no solo en un trabajo de aparte, sino que fuera un trabajo de tiempo completo para todos nosotros. Así que, pues sin más, les doy la bienvenida. De verdad celebro enormemente que estén aquí, les agradezco que estén aquí, y sin más les cedo la palabra a Julieta González, que también ha sido parte de esta aventura, ¿no? De 25 años. Julieta. Muchas gracias, Fede. Buen día para todos. Gracias de nuevo por estarnos acompañando en esta celebración. Han sido 25 años de muchísimos retos, de muchísimos logros. Hemos logrado impactar en estos 25 años a más de 8 millones de espectadores. Hemos podido dar trabajo a más de 900 actores y bailarines, 400 músicos y casi 4,000 empleados entre técnicos, personal de taquilla, gente que está atendiendo a nuestro público en las 3 sedes que hemos tenido a lo largo de estos 25 años. Como ustedes recordarán, y como Fede lo acaba de decir, empezamos en el Teatro Orfeón en 1997. Después nos mudamos a los antiguos teatros Telmex, el Centro Cultural 1 y 2. Y ya en 2013 nos mudamos al Teatro Telcel, que sigue siendo la sede de estos musicales réplica, estos musicales Broadway, en donde ya hemos logrado presentar Wicked, El Rey León, Los Miserables, la segunda puesta en escena de Chicago, y ahora el anfitrión de nuestros 25 años es Aladdin, que va a estar también cumpliendo 225 representaciones este próximo miércoles en esta función de gala, en donde estaremos celebrando tanto las 225 representaciones de Aladdin como los 25 años de traer producciones réplica, traer producciones Broadway a México. Estamos muy orgullosos de todo este trabajo logrado, estos 25 musicales de gran formato a lo largo de estos 25 años. Sin otra cosa que agregarles por el momento, le doy la palabra a Morris Gilbert, que también nos ha acompañado a lo largo de todos estos 25 años. Gracias, Julieta. Bueno, pues primero, Fede, te agradezco públicamente que me hayas subido a este barco en aquella enloquecida manera. Yo, nada más a nivel de anécdota, les cuento que el día que conocí a Federico, me contó cuál era la idea, de qué se trataba, y firmamos un acuerdo en una servilleta, ahí en el restaurante donde estábamos, de lo que íbamos a hacer.
Y nuestra relación hasta el día de hoy, mía con Fede y con todo César, se sigue sosteniendo en esa servilleta que firmamos ese día. Porque cuando hay buena voluntad y cuando hay pues la enorme decencia que hay en todo lo que es OCESA, porque debo de decirlo públicamente, es una maravillosa empresa y me enorgullezco muchísimo de haber participado durante estos 25 años en esta pequeña aventura. Y los que siguen, que esperemos que sean otros 25, a ver si el cuerpo aguanta, ¿verdad? Miren, yo creo que cuando hablamos de 25 años y todos estos musicales, todos comprendemos la enorme cantidad de experiencias humanas que esto significa. Tenemos a Agustín Argüello, que está en España ahora haciendo El Rey León, y me mandó una nota ayer, precisamente referente a esta celebración, diciéndome cómo haber ingresado a nuestros musicales cuando le tocó hacerlo, le había cambiado la vida, para bien obviamente, y de manera definitiva. Creo que esto aplica a muchísima gente, gracias a Dios. Las experiencias humanas, nos podríamos estar aquí hasta las 8 de la noche contándoles anécdotas, los buenos momentos, los malos momentos, porque por supuesto que han habido de todo, obviamente, la inmensa mayoría buenos momentos, momentos muy difíciles, luchas, crisis. Creo que hemos vivido en crisis como estamos acostumbrados a vivir en México y ahora en el mundo entero. Vivimos en crisis permanente, pero aquí estamos muy felices. Voy a leer una lista, si me permiten, de gente de nuestras filas que han triunfado en el extranjero. Y esto es simplemente un poco ilustrativo de todo lo que hemos hecho al cambiar estas vidas y aportar a las vidas de nuestros artistas, de nuestros técnicos, de nuestros músicos, de nuestra gente creativa, de nuestros administrativos. De verdad, esta experiencia cambia la vida de las personas enormemente. Actores nuestros que han triunfado en el extranjero: Agustín Argüello, Alan Estrada, Angélica Vale, Bianca Marroquín, Carlos Rivera, Estíbaliz Ruiz, Facio Galván, Fela Domínguez, Fernanda Castillo, Gloria Aura, Iracema Terrazas, Luis Gerardo Méndez, Mariano Palacios, a nivel de creativos Omar Rodríguez, Jaime Matarredona. Y bueno, es que la lista sigue, son muchísimos los nombres. La verdad es que no los podríamos acabar de contar. Aquí veo a Gerardo González, Israel Lazo, que está en Las Vegas. O sea, es mucha la gente que salió de nuestras filas y fue a triunfar el resto del mundo. Hay actores que han estado muy permanentes en nuestros proyectos. No sé si lo sepan, pero Laura Cortés, por ejemplo, es la campeona. Laura Cortés ha estado en 10 producciones de OCESA a lo largo de todos estos años. Le siguen gente como Jacobo Toledo, Abel Fernando, José Luis Rodríguez, María Filipini, Raimundo Montoya, Enrique Chi, Lolita Cortés, Marco Antonio, Pía Un, Alma Escudero, Beta Torres, Federico de Lorenzo, en fin, Mauricio Salas. Son muchísimas personas, muchísimas, y qué bueno que hemos podido aportarles a sus vidas y a sus carreras de esta manera tan importante. Quiero mencionar con tristeza a los que hemos perdido en el camino, que desafortunadamente gente que han pasado por nuestras filas y ya no están con nosotros en esta vida, como Hiromi, Juan Navarro, Magda Guzmán, Angelita Castani, Octavio Castro, Pedro Armendáriz, René Azcoitia, Ricardo Villarreal y Hanna. Pero bueno, pues la vida continúa, por supuesto, porque así es. Hoy en día, como bien ya dijimos, estamos triunfando con Aladín en el Teatro Telcel y planeando las siguientes locuras que haremos. Son cerca de 1000 actores, si no me equivoco, los que han pasado por las filas de OCESA a lo largo de todos estos años. Y tenemos aquí este ejemplo de alguien que consideramos salido de nuestras filas. No es que Alan no hubiera hecho nunca antes nada en su vida, pero llegó muy jovencito con nosotros. Yo me acuerdo de Alan, que era swing en Chicago, ¿correcto, Alan? Así es. Yo me acuerdo mucho que caminaba por ahí por el green room del teatro de Alan esperando a ver cuándo le tocaba entrar. Y yo sabía, Alan, este chavito va a llegar lejos, me pensaba para mis adentros. Después de Chicago hicimos José el Soñador y Hoy no me puedo levantar. Y hoy pues Alan está convertido en un gurú de viajes. Ha debutado con el pie derecho como autor y director con 7 veces Adiós. Y te agradecemos en nombre de todo este reparto enorme que ha estado en nuestras filas, que hoy estés aquí representándolos, Alan. No, hombre, gracias Morris, gracias Federico, Julieta. Para mí es un honor que me inviten a esta celebración. Pues la verdad, había hecho muy pocas cosas, Morris, antes de Chicago, y sí puedo decir que lo que
lo que sé de teatro, de cómo se hace el teatro y cómo debería ser el teatro, lo aprendí en Ocesa. No es ningún cebollazo, pero cuando yo llegué y me quedé en Chicago, me acuerdo perfectamente cuando me hablaron por teléfono, estaba en un teatro y no lo podía creer, y cuando empecé el proceso de ensayos y la oportunidad, como decía bien Federico, de poder aprender de los mejores, o sea, es la única vez en mi vida que he podido trabajar con un ganador del Tony, como fue Walter Bobby, que dirigió esa apuesta. Aunque yo era swing, tenía la oportunidad de observar mucho y aprendí muchísimo. Sentí que fui en esos 2 meses de ensayo a la universidad. Aprendí mucho, no solamente, siento que hay dos pilares de lo que forma nuestro teatro, que es el artístico y el operativo, y creo que aprendí de los dos, del rigor, de la disciplina, de que si tu ensayo es a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana empieza, de que hay que ser disciplinado, hay que tener respeto por el trabajo de todos, pero sobre todo un profundo respeto por el público, porque nunca sabemos el esfuerzo que la gente hace por pagar un boleto para ir para el teatro. Y yo creo que lo que ha logrado Ocesa es muy difícil de lograr, que es un sello de garantía, que es que tú, cualquier producción que vayas a ver de Ocesa, sabes que está bien hecha, sabes que tiene un nivel de primer mundo, que lo que vas a ver lo mejor que puedas ver en nuestro país, y eso pues no se logra tan fácil. Hay mucha gente que también tiene 25 años o más produciendo teatro y no ha podido lograr esto. Yo me acuerdo, Morris, muchísimo, cuando empezábamos la temporada de Chicago, tuvimos un fuerte accidente con Sandra Guida que se luxó en plena función. Y teníamos como una semana de haber estrenado y yo estaba atrás todo asustado porque no sabía qué se hacía en esos casos, y te vi entrar y cómo todo el equipo reaccionó para teníamos el teatro a reventar en una función sold out, y cómo María Filippini subió sin haber ensayado previamente a que el espectáculo continuara, y cómo a pesar de todo el espectáculo no perdió calidad. Eso a mí me marcó como cómo tenemos que estar preparados para que el show continúe, y que además continúe con el mismo nivel con el que se ensayó. Y yo, que era swing, que era el suplente de todos, pues eso me dio un lugar a mí de decir, ok, la empresa se preocupa porque no importa si subo yo, si suba quien sea, el espectáculo va a tener un nivel de calidad digno de lo que la gente paga por su boleto. Y para mí, la verdad, es un honor haber formado parte y formarme teatralmente gracias a Ocesa, y siempre que voy a ver sus espectáculos, pues me siento en casa, siento que es parte de lo que yo viví. Hoy no me puedo levantar, me cambió la vida, y a todos los que formamos parte de esa historia. Y yo creo que, aunque el eslogan dice 25 años de Broadway en México, yo creo que va más allá de eso. Ha habido pues muchas obras que ya las quisiera Broadway, la verdad. O sea, se ha producido muchas obras que no están en Broadway y que ya las quisieran ahí, y qué orgullo que también estemos haciendo teatro mexicano para el mundo. Creo que eso es lo más valioso, y en efecto, como dice Federico, muchos hemos aprendido a hacer teatro dentro de Ocesa, y eso es lo que yo personalmente más agradezco. Y ahora me toca dar pie a todos nuestros compañeros de la prensa, que muchísimas gracias por estar aquí presentes y ayudarnos siempre a correr la voz del teatro, que es al final la forma de arte más castigada para los medios. Pero gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, creo que Hugo nos va a guiar. Hola, Alan, muchas gracias. Gracias a los cuatro por sus palabras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos, el chat está habilitado para que a través de ese medio nos hagan llegar sus cuestionamientos. Aquí tenemos el primero de parte de Arturo Santillán desde la butaca. Les pregunta, para celebrar estos 25 años, ¿se pensaría celebrar con el regreso de La Bella y la Bestia? ¿Qué viene para Aladdin después de celebrar sus 225 representaciones? Yo te diría, no está claro todavía qué sigue. Estamos todavía en la negociación de qué es, y en la negociación, en la definición de qué es lo que seguiría. Yo creo que conforme ha pasado el tiempo, y creo que es algo que vale la pena mencionar, y me voy a regresar un poquito nada más a todas las apuestas que creo que han dado muy buenos frutos, y esto es el ejemplo para que no solo se confirme el ejemplo con lo que hoy Alan Estrada está presentando en cartelera exitosamente, porque yo creo que hace muchos años hicimos pruebas, ¿no? Hicimos yo me acuerdo de Houdini, La magia del amor, ¿no?
que recién empezábamos y que hacíamos unos pininos con esos, el trabajo que hizo Morris, con qué plantón todavía muchos años anteriores, y después cómo fuimos apostando, y eso es una convicción que yo he tenido todo el tiempo, de que creo que hay muchas historias de mexicanos que no nos hemos contado, y que el haber aprendido a hacer musicales de Broadway enormes y grandotes y de gran formato, nos obligaban a nosotros a seguir haciendo musicales, pero nacionales, y creo que eso nos dio con un Houdini, la magia del amor, con una Selena, con un Si nos dejan, con un Quiéreme mucho, con un Mentiras, o sea, que en todo lo que hemos intentado y hemos hecho, que esté ahí la calidad y lo que hemos aprendido. Y perdón que me regrese, pero me parecía muy importante decir que se sembró ese granito de arena, ¿no? Y hoy Alan Estrada, en su muy exitosa, ¿no?, obra que se está presentando, pues creo que ahí vamos, ¿no? Tenemos mucho más que hacer y entonces, ahora sí ya te lo conecto con la pregunta, ¿de qué sigue? Ojalá que lo que siga sea alguna otra producción mexicana, que no solo esté hecha por nosotros, sino que esté hecha por jóvenes, por gente nueva que quiera arriesgar, que quiera presentar historias diferentes para seguir complementando el trabajo que hacemos de traer Broadway a México, pero seguir haciendo cosas que valgan la pena y que estén hechas de calidad, ¿no?, para el futuro. Entonces, hoy no está definido, pero en su momento, cuando quede definido, se los haremos saber. Muchas gracias, Fede. Ángel Pantaleón, del programa de Javier Poza, nos pregunta, si en todos los montajes de estos 25 años, ¿cuál ha sido el que más resultados y satisfacciones les ha dejado? ¿Y cuál ha sido el más complicado? ¿Y por qué? Yo creo que esta pregunta valdría la pena que tuviéramos la respuesta tanto de Fede como de Julieta y de Morris. Alan, si quieres agregar algo, bienvenido. Escuchamos también tus palabras respecto a lo que has visto en estos 25 años. Les cedo la palabra. Gracias. Alan, si quieres tú, primero tú, y luego sigo yo, Morris y Julieta. A ver. Pues yo no tengo mucho que agregar, la verdad. Siento que si algo hace bien una empresa es justo ocultar los problemas al elenco, que es para que nosotros nos concentremos en lo que tenemos que hacer y no saber, porque a veces, y esto es una realidad, a veces uno puede salir a ver el teatro lleno, pero uno no conoce los números. Y como bien dice Fede, un musical de gran formato pues implica... Yo hoy escucho por primera vez la inversión de La Bella y la Bestia y me voy de espaldas, digo, ¿cómo recuperas $8 millones? Es un número demasiado alto y que sabemos que en México pues no tenemos la salud financiera como en Broadway, que no sé, hay un Music Man que vende boletos en $600. Entonces, yo cuando veo eso digo, pues, ¿cómo le hacen para sostener una plantilla, no solamente de actores, de técnicos, de acomodadores, de gente que trabaja en la dulcería? Es muchas familias involucradas en un musical de gran formato y nosotros llegamos a nuestro trabajo, damos lo mejor que podemos y los problemas, los productores son los que los conocen. Yo te puedo decir que hoy no me puedo levantar, me cambió la vida, pero no sé qué tan problemático haya sido internamente cada uno de los musicales. Para mí, los tres fueron un placer. Aprendí muchísimo de los tres y los disfruté muchísimo. Hice las temporadas completas desde la primera función hasta la última y a pesar del cansancio y de lo demandante que es, para mí no hubo conflicto. Fue muy placentero, la verdad. Yo te diría que para mí tengo tres momentos muy importantes. Uno, desde luego, en la primera Bella y Bestia, porque no sabíamos, no conocíamos nada de teatro. Yo personalmente tenía la experiencia de haber ido al teatro, pero no tenía un conocimiento del que hoy creo que tengo y del que he aprendido. No conocía a Morris, no estaba ni siquiera tampoco en nuestro escenario, en nuestras vidas, ¿no? Entonces todo era nuevo, todo era novedad, todo era una experimentación y todo era así, habernos rodeado de un equipo sensacional, ¿no? Que hoy sigue con nosotros, un Jaime Matarredona, una Genoveva Petitpier, ¿no? Y muchos más no quiero decir más nombres porque seguramente se me voy a olvidar de muchos, pero esa primera Bella y Bestia, cuando la veías y cuando veías la magia del castillo, cuando veía, bueno, se me enchina la piel ahorita de pensar en ese castillo por primera vez, ese espectáculo en México y cómo aplaudía ese público en 1997 en el Orfeón y hacían... ¿no? Bueno, se me enchina la piel de hablar de ese momento. Así que ese, sin duda, es uno. Después, 2006. ¿2006 por qué? Por Bésame Mucho y Por Hoy No Me Puedo Levantar. Son también de mis años predilectos, porque Bésame Mucho fue una iniciativa que empezó de cero.
de empezar a construir el guión. Es decir, ¿por qué no hacemos un musical mexicano? ¿De qué? De bolero. Hagamos el guión. Y Víctor Weinstock, y Lorena Massa, y... ay, se me fue su nombre. Y Consuelo Garrido, ¿no? Estábamos en el guión y hacíamos un tratamiento del guión, y me acuerdo que lo leíamos, yo lo leía y le decía, no sé, y lo guardaba en el cajón 4 meses, le daba distancia y regresaba a leerlo y decía, creo que no, nos falta, vamos a trabajarle más esto, el otro. Y así estuvimos en un proceso casi de 1 año y medio, hasta que finalmente pusimos la obra en cartelera, lo cual, mucha satisfacción. La de hoy no me puedo levantar, también me pareció lo máximo, porque la música me fascinaba. Y al último, porque creo que fue la joya de la corona en ese momento, fue 2015 con El Rey León. Haber vendido 1.100.000 boletos, ¿no? Tener 2 años y medio, casi 3 años de representaciones, con 200 precios diferentes, ¿no? 200 precios diferentes, y un trabajo no solo en el escenario, no solo en la parte creativa, no solo en la relación con Julie Taymor, y no solo ese pedacito de jarana, ¿no? Que hicimos con hay que más resolver los nombres, pero hombre, que hicimos esta parte de la bamba, que hizo que nos regaló esta pieza que hicimos con Julie Taymor, ahorita vamos a acordar el nombre, pero también en la... ¿El quién? Yo tampoco me acuerdo. Fíjate, que ya sabe, se ve que ya tenemos más de 25 años, ya estamos viejitos, o sea, qué barbaridad, pero bueno, pero todo eso, el trabajo que hay detrás, como decía Alan, para poder que los actores estén en tiempo, que estén concentrados en lo que les corresponde, y la producción alimentando y dándole, ¿no? Haciéndole así al anafre para que siga la mata dando. Esos son mis 3 momentos. Para mí, Fantasma de la Ópera, que fue el primer musical que yo colaboré en la producción en Ocesa, todas aquellas pruebas que hicimos para que el candil resistiera, para que los ingenieros estructuralistas vinieran, midieran, pesaran, eran toneladas que había que sentir, que había que tener ahí colgadas. Fue realmente apabullante todo ese proceso. Después yo diría que el siguiente proceso complicado fue la mudanza al Teatro Telcel. O sea, tú te acordarás, Fede, que estábamos todavía casi con casco y con polvo. Mientras los últimos detalles del teatro era como mudarse a una casa nueva y empezar a descubrir lo que se nos había olvidado, o lo que a alguien se le había olvidado, o que este contacto no servía, que no fluía la corriente, ya con toda la producción ahí puesta. Y Wicked fue una de las grandes satisfacciones también. Y sin duda Rey León, que nos enseñó a todos en la enorme planeación que Disney tenía respecto a ese musical, todo el tiempo, los primeros talleres que hicimos incluso para entender lo que ellos querían transmitir. Yo creo que para mí ha sido en las audiciones también uno de los momentos más reveladores de lo que el equipo creativo requiere de cada personaje, y ahí empecé a gozar también muchísimo los procesos de audición y aprender muchísimo de la dirección de un espectáculo. Y bueno, sin duda para ti, Fede, que todavía hace poco revisábamos un programa de Bella y Bestia en donde ya se anunciaba que eventualmente traeríamos El Rey León, y estábamos en 97, pasarían todavía más de 15 años para que lo pudiéramos lograr, así que fue un largo sueño acariciado que finalmente pues, nos dio todas las satisfacciones que ya mencionaste. Bueno, ya me pasaron, mientras oigo a Fede y a Julieta, 7 millones de imágenes por la mente. Son tantos momentos, 25 años. Por cierto, no sé cuántas representaciones. Sumamos casi 10,000 representaciones entre estos 25 musicales. Están además todas las demás obras que suman muchísimas más representaciones. Nos concentramos en estos 25, pero al mismo tiempo hacíamos otro montonal de cosas. Abrimos un teatro, lo tuvimos 10 años, luego lo cerramos. Es decir, han pasado muchísimas cosas, pero yo pondría como 3 grandes momentos, si me preguntan personalmente qué me marcó. Primero, cuando tomamos lo que era el Telmex en aquel entonces, el Teatro 1 y el Teatro 2, éramos unos verdaderos ignorantes. Esa es la verdad. Y empezamos a hacer Rent, y luego el Fantasma de la Ópera, y venían los creativos neoyorquinos de todo el mundo a trabajar con nosotros. Bueno, el Fantasma era la mitad de Inglaterra que llegó aquí con nosotros,
Y era cómo poner cara de sí sé cuando realmente no sabía. Porque pues venían gente connotadísima del mundo entero que tú veías sus currículums y decías, claro, estoy con un ganador de Tony, con un ganador de Oliver, con cosas que decías, ¿cómo pongo cara de seriedad y de que hago como que sí estoy entendiendo? Porque fue muy abrumador, fue muy rápido todo el proceso y tuvimos que aprender a una velocidad enorme. Ya después, cuando rompíamos el turrón con los equipos del extranjero y les contábamos pues lo que sabíamos, lo que no sabíamos, siempre fueron muy generosos y les gustó mucho ayudarnos a aprender. Después terminamos mandando gente nuestra al extranjero a ayudarle a otros en otros países a hacer montajes, lo cual habla de un círculo maravillosamente cerrado. En ese momento de Rent y de Fantasma de la Ópera, que todo fue vertiginoso, bueno, no teníamos el teatro listo, no teníamos salón de ensayos. Las audiciones del Fantasma de la Ópera las hicimos en Bellas Artes, aunque ustedes no lo crean, porque nuestro salón de ensayos se estaba construyendo recién. En fin, después, como bien dijo Julieta, cuando llegamos a Wicked, para que se den una idea de lo que pasamos, no solamente estábamos recibiendo el teatro en obra negra, casi ponían 1 metro de cemento, se secaba y pisábamos para montaje de Wicked, sino que además tuvimos la suerte de tener la tormenta perfecta en ese montaje. Hubo un huracán en el Pacífico y uno en el Atlántico. Estábamos inundados por todos lados y los insumos de la obra no podían llegar porque estaban